Estamos con mucha alegría porque creíamos que lo íbamos a llamar por teléfono. Esto es así. O sea, y se vino hasta acá, hasta la radio, nada más y nada menos. Y bueno, mucho más lindo compartir unos mates, vernos las caras. No implica igualmente que no le vayamos a hacer un montón de preguntas, así que le damos la bienvenida y le decimos buen día al licenciado Álvaro Álvarez. ¿Cómo estás, Alba? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Yo estoy con ganas de presentarme a la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, ¿Crees que muy cumplo bien. con las condiciones? ¿Cuál sería tu...? Tengo un par de amigos en... Ah, bueno. ¿Tenés Ahí origen bolsa de belga? Rosario. ¿Tenés algún origen belga? No, para nada, mira esta cara. ¿Y respaldo económico? Eh, ¿Alguna bici, algo para poner? ¿Dos bicis? Ah, bueno, listo, ya está. Eh, Ya tenés chance. ¿Y qué más? Y bueno, un laburo impresionante, un recibo de sueldo impresionante por trabajar en radio de la compañía, por supuesto. Esto me estoy llenando de guita, esto la gente lo sabe. O sea, así que sí, solvencia económica es lo que... Te sobra. Me sobra, sí, es lo que nos falta. Bueno, muy bien. ¿En qué instancia estamos? Hidrovía Paraguay-Paraná, quizás sos la persona que más sabe en todo el país, Álvaro, porque te llaman de todos lados, además, medios nacionales, y sabemos que hubo algunos movimientos en este sentido, porque va a haber algunos cambios de consorcio. Entiendo que no hay una sola tarea para hacer en una hidrovía de esas características. Bueno, no sé si soy la persona que más sabe en el país. Trabajo este tema hace unos 15 años más o menos. Y fui acompañando todo el proceso de desarrollo de la construcción sobre el río Paraná de una hidrovía. Capaz que podríamos arrancar contando que es una hidrovía, ¿no? Claro, bueno, correcto. sí, me encanta. Me parece que es central para entender todo el resto. ¿Y cuándo se construyó? Claro, bueno, nosotros decimos que el río Paraná es un medio natural, ¿no? Sí. Y sobre ese medio natural hay un artificio que es una hidrovía, en este caso una hidrovía Paraguay-Paraná, que centralmente es una hidrovía Paraná porque el grueso de la ruta troncal, por donde salen buques de gran porte, Panamax o Pox Panamax, porque la medida del buque está determinada por la posibilidad que tiene de pasar por el canal de Panamá. Entonces por eso se dice que son Panamax, son los que pasan por el canal de Panamá, o Pox Panamá, que son más grandes, digamos. Uh-huh. Para eso se necesitan intervenciones técnicas constantes que erosionan el medio natural. Medio natural, río Paraná; medio artificial, hidrovía Paraguay-Paraná. Toda intervención que nosotros hacemos para profundizar el calado, que permita sacar un buque que naturalmente no podría salir por ahí, es un impacto ecológico que estamos generando sobre el río Paraná. Bien. Sencillamente, en muchas de las vías navegables a nivel del mundo, a nivel mundial, digamos, quien marca el tamaño del buque es el río. Si yo tengo un río con un determinado nivel de profundidad natural, yo no puedo entrar un buque Panamax o Post Panamax porque el calado capaz que no me lo permite. En la Argentina, quien está marcando el ingreso del buque es el agronegocio, porque lo que plantean es un dragado permanente de la profundidad del río para profundizar la ruta troncal y que puedan entrar buques de mayor porte. ¿Sí? Y lo hacen solamente por un tema económico, porque podrían salir desde otro puerto. ¿Cómo sería? Se hace estrictamente porque lo que nosotros denominamos la pampeanización de regiones no pampeanas en la Argentina, es decir, el avance de la frontera del agronegocio hacia territorios donde históricamente no fueron agrícolas, claro, implica un aumento del costo logístico, digamos. Claro. Si yo tengo producción de soja en Chaco, tengo que sacar esa producción de soja de Chaco rumbo al Atlántico, digamos. Para eso, una forma de reducir costos es el transporte fluvial, porque claramente es el más barato. Entonces, para lograr eso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? En lugar de tenemos que acercar el puerto a la producción, Claro. ¿no? Y para acercar el puerto a la producción, dragamos y vamos corriendo la frontera portuaria, el litoral fluvial, más hacia adentro del territorio nacional. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, hasta Santa Fe tenemos posibilidad de navegación de buques de gran porte. Por eso hay un proyecto de reconversión del puerto de Santa Fe para que sea un puerto de importancia, y hace unos años se anunció lo que es la región portuaria fluvial litoral, que es todo el conjunto de puertos desde Santa Fe hacia el norte, ¿sí? Una alianza de puertos con la idea de optimizar esos puertos para poder sacar también por ahí cargas granarias. ¿Por qué? Porque si quieren pueden googlearlo, las 32 unidades portuarias de gran porte que hay en el Gran Rosario, en el momento de liquidación de las cosechas hay una saturación logística importante, porque salen por ahí una cantidad de cargas granarias. Miles de camiones. Miles de camiones. Entonces, ¿eso qué es? Pérdida de rentabilidad, porque cuanto más tiempo tarda un camión en descargar la carga, eso aumenta
aumenta el costo logístico. Entonces lo que tienen que hacer es romper ese cuello de botella. Para romper ese cuello de botella van creciendo la cantidad de puertos sobre el Paraná hacia el norte. Hoy tenemos 32 puertos de gran porte en lo que es el Gran Rosario, la zona del Gran Rosario. Es el nodo portuario, uno de los más importantes del mundo, el nodo aceitero sojero más importante sin lugar a duda. Del mundo. Sí, digo, Estados Unidos, Argentina, bueno, son grandes productores, digamos, sobre todo de aceite de soja y derivados, digamos, ¿no? Una gran capacidad de producción. Y están ahí las grandes transnacionales a nivel mundial, digamos. Bueno, Cargill, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus. ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus son las 4 grandes operadoras, digamos. Ahora se suma COFCO, la gran transnacional china, y bueno, ahí tenemos un complejo infraestructural fuertemente transnacionalizado. Quiero hacer una pregunta sobre, antes de meternos en la parte comercial y las transnacionales, respecto a esto que mencionabas antes, que es el dragado. ¿Se draga en profundidad o se draga a lo largo y a lo ancho también? Lo que se draga es la ruta troncal. Eso es re interesante la pregunta, digamos. Si nosotros tenemos un río que tiene un ancho en particular, en algunos lugares el Paraná significa pariente del mar, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque la inmensidad que tiene el Paraná hace que en algunos lugares no se pueda ver la otra orilla, digamos, de ancho que sea. Lo que se draga es la ruta troncal, que es por donde pasan los buques. Sí. Como se draga, esto puede ser un experimento casero, digamos. Si nosotros hacemos un surco y tiramos agua, en la parte más profunda, el agua se va hacia la parte más profunda. Claro. Entonces lo que se hace es, en algunos lugares se desnuda el valle de inundación, es decir, el agua como drago la ruta troncal, el agua va hacia el centro y desnudo los valles de inundación, generando grandes impactos, digamos, ¿no? Grandes impactos sobre los humedales, grandes impactos sobre la flora y fauna, sobre la biota local, digamos. Grandes dificultades con la fauna ictícola porque las especies de peces desovan en lugares donde el agua se va, digamos, ¿no? Se disecan los humedales. Entonces, bueno, ahí tenemos grandes dificultades. Lo que se draga centralmente es la ruta troncal. Y eso genera, aunque digan que no, un gran impacto. Por eso no hay estudios de impactos ambientales sistemáticos sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Digo una cosa en relación a eso. Hoy se discute la licitación. Lo que se discute es quién se queda con las tareas operativas de dragado, balizamiento y actividades logísticas sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Es una licitación de obra pública por peaje. Es decir, ellos hacen eso y se quedan con el peaje. Después ¿sí? Cada barquito que pasa deja ahí su comisión. Millones, ¿sí? Millones, pero millones, lo que sabemos, ¿sí? No lo que no sabemos. Uh-huh. Pero además lo que se discute hoy es hasta dónde se llega a la profundidad de la ruta troncal. O sea, estamos haciendo un agujero en la tierra, básicamente. De 30 a 32 pies naturales que tiene desde el Puerto San Martín hasta el Estuario del Plata, digamos. Se busca llevar, hoy estamos en 36, de manera se draga de manera periódica, 30.000 metros cúbicos de sedimento por año se sacan, es una guasada. 30 millones de metros cúbicos anuales. Hoy se busca llevar a 44 pies. ¿Sí? Para eso se necesitan tener estudios de impacto ambiental que sean realmente sistémicos, ¿no? No basta con tomar una superficie del río y decir, estudio esto. Necesito estudiar a nivel de cuenca. Necesito hacer un estudio muy sistemático porque la intervención técnica es muy grande. Bueno, esos obviamente no están hechos, no se van a hacer. Todos los estudios que hay son los que hacemos nosotros, digamos. Investigadores que trabajamos de manera parcial, articuladamente con otra, en mi caso en particular con otros institutos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Rosario, intentando de alguna manera desentramar qué es lo que está pasando en el Paraná. Lo que está pasando en el Paraná es múltiple, digamos, ¿no? Podemos decir un montón de cosas. Pero centralmente lo sintetizo muy sencillamente, digamos, es la extranjerización de la principal arteria de circulación fluvial de la Argentina, es decir, la extranjerización de por donde sale el 80% de la producción nacional. Eso en términos económicos. En términos ambientales es un desastre ambiental. Uh-huh. Un desastre ambiental lo que está pasando sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y lo que va a pasar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Uh-huh. Ahora bien, cuando nosotros generamos modificaciones morfológicas, estructurales, estamos beneficiando algunas actividades en detrimento de otras. Entonces, estamos beneficiando el agronegocio, un puñado de empresas
hoy dominan el Paraná, en detrimento de otras actividades que se desarrollan históricamente. La pesca artesanal, la pesca convencional, el turismo de isla, la navegación fluvial de pequeño y mediano porte, etcétera, esas se ven absolutamente perjudicadas por estas intervenciones. Porque lo que pasa en las orillas, por decirlo de una manera más coloquial, es que se empiezan a secar, digamos, que queda todo ese... o qué es lo que pasa en los alrededores de ese canal. El Paraná es un río que se abastece de un montón de cauces medios, digamos, y pequeños, arroyos, canales, ríos de menor porte, digamos. Bueno, cuando nosotros concentramos, o sea, dragamos, hacemos que esos de pequeño porte, que es lo que permite otro tipo de navegación que lleva hasta las islas, donde se desarrolla ganadería, pesca, turismo de isla, etcétera, etcétera, ya no tengan el agua necesaria para que pueda navegar una barcaza, por ejemplo. Entonces nosotros entrevistamos a operadores turísticos, pequeños operadores turísticos, que tienen una lanchita y que llevan gente desde Rosario hasta una de las islas que está enfrente del puente Rosario Victoria, y te dicen, cuando a partir del dragado nosotros llegan a algún momento donde la lancha fondea, entonces ya no podemos llegar hasta la isla. Entonces se pierde una fuente de sustento material muy importante. Uh-huh. Eso es una cosita re chiquitita en un montón de cosas muy grandes que pasan sobre el Paraná. Otra. La mayoría de las poblaciones que viven a la vera del Paraná toman agua del Paraná. ¿Sí? Literalmente toman. Rosario se abastece del agua del Paraná. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, hay estudios, bueno, el querido Damián Marino, que ya no está entre nosotros, ha hecho algunos estudios en relación a el depósito de agrotóxicos sobre el lecho del río en algunos de los ríos que son tributarios del Paraná, y da 4 veces más concentración de agrotóxicos que en un campo sembrado de soja, digamos, para que tomemos dimensión de la salud del Paraná hoy. Bueno, eso dicho así de trágico, es trágico. Uh-huh. ¿Sí? No estamos exagerando. No, para nada. Es trágico, uh-huh. Sí. Y vos decías Paraná arriba, ¿hasta dónde? ¿Hasta Corrientes? ¿Hasta Resistencia? ¿Hasta dónde? La hidrovía tiene 3.400 kilómetros de extensión, desde Puerto Cáceres en el Mato Grosso hasta Nueva Palmira en el Uruguay, digamos, ¿no? 3.400 kilómetros de extensión. Surca 5 países, digamos, ¿no? Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, tienen incidencia sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Ahora bien, la ruta troncal, que es hacia donde pueden ingresar buques de gran porte, está desde el estuario del Plata hasta el puerto Santa Fe. Centralmente hasta Rosario hoy, que es el gran nodo portuario. De ahí en adelante se puede navegar con barcazas de menor porte, ¿sí? Y desde ahí hasta Confluencia se logra navegar sin problemas con barcazas. Después hay que generar dragados constantes para que puedan circular buques de menor porte, ¿sí? Ahí tenemos un problema grave, tienen un problema grave quienes quieren transformar en esto en una gran hidrovía, que es el Pantanal. El Pantanal, en toda la zona de Paraguay, parte de Bolivia, tiene suelo rocoso, por ende no es tan fácil dragar. Hay que dinamitar para poder garantizar el dragado. Eso sí generaría un impacto ambiental irreversible. Y por ahí es necesario recordar que quien asesora a Paraguay en todas las tareas operativas sobre esa traza, ¿quién es? El ejército de Estados Unidos. Paraguay tiene un convenio firmado con Estados Unidos, y es Estados Unidos quien monitorea la circulación sobre el río Paraguay desde hace bastante tiempo. En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando o va a pasar ahora respecto a, quién lleva a cabo esas tareas, quiénes están ahí, cuánto capital nacional hay involucrado? Bueno, podemos brevemente, hacemos una historia breve de eso. 1995, contexto privatizador a gran escala, licitación de obra pública por peaje de las tareas operativas de dragado y balizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Quién gana? Hidrovía Sociedad Anónima. ¿Qué es Hidrovía Sociedad Anónima? Un consorcio integrado por la Nacional EMEPA y la dragadora belga Jan de Nul. ¿Sí? EMEPA y Jan de Nul. Con gran predominancia de la dragadora belga Jan de Nul. Tienen la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná durante mucho tiempo y se le renueva de manera automática. ¿Cómo? Sí, de manera automática. Nadie discute, digamos, qué pasa con la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná, hasta que en el gobierno, por presión de muchos actores políticos y económicos, y sobre todo muchos actores políticos
que por ahí algunos podemos mencionar, digo, bueno, Mempo Giardinelli, o el propio Jorge Tayana y otros dentro del gobierno, le exigen a Alberto Fernández que revise la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y ahí, a partir de un nuevo vencimiento, el gobierno de Alberto Fernández decide retirarle la licitación al consorcio Hidrovía Sociedad Anónima. Pero no se llama una nueva licitación, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado recupera el control del peaje. Y con lo que recauda el peaje, le sigue pagando a Jean Denul para que haga las tareas operativas de dragado y balizamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ya no es Jean Denul quien cobra el peaje, sino que el Estado recuperó el control y a partir de lo que ingresa, entonces ahí se empieza a tener mayor control sobre qué es lo que sale y cuánto se recauda de la hidrovía. Pero sigue siendo Jean Denul, se le sigue pagando a Jean Denul para hacer esa tarea. Eso duró muy poco tiempo porque cuando gana la Libertad Avanza, el gobierno desmantela todo eso poco que se había logrado construir, porque la idea hubiese sido un control estatal y soberano sobre eso. A partir de escalamientos productivos, Argentina tiene capacidad con un montón de astilleros para generar dragadoras, para poder tener una empresa nacional de dragado. Digo, ese sería el escenario ideal, digamos, ¿no? Pues se había conformado un comité técnico integrado por universidades y demás para monitorear eso. Bueno, todo eso se desarticuló. Y ahora se vuelve un escenario cercano al del 95. Otra vez una licitación de obra pública por peaje y otra vez se presentan las mismas empresas. Hoy estamos en un escenario donde DEME, la dragadora belga DEME, es una de las que se presenta y Jean Denul es otra de las que se presentan. Es el segundo intento de generar licitación por parte de este gobierno. La anterior se cayó por denuncias de irregularidades y ahora estamos ante un segundo escenario donde Jean Denul y DEME vuelven a tener preeminencia. En estos días sabremos cuál es la resolución. Bien, y hay una presentación que se mide en términos técnicos de quién tiene la mayor capacidad. Es un poco una excusa para decir, bueno, va nuestro favorito, por ejemplo, si fuera Jean Denul, es quien tiene más vínculos carnales con quienes deciden y toman. ¿Quién toma esa decisión además? Pasan por un montón hoy hay una Agencia Nacional de Puertos y Bien Navegables, que es quien va a tomar la decisión. Pasan por varios momentos distintos. Hay uno que es este momento que decís vos, que es el momento de evaluación técnica, que es el que ya pasó. El mundo del dragado, por decirlo de una manera muy sintética, está compuesto por muy pocas dragadoras. Todos saben quién tiene capacidad o no tiene capacidad para dragar algo tan importante como el Paraná. Claro. Las dos pasaron ese momento técnico, ahora están en un momento donde lo que se evalúa es la propuesta económica, digo, ¿no? Que es lo que sale a hacer lo que quieren hacer. Claro. Sintéticamente, dos cositas muy importantes lo que voy a decir. El gobierno nacional excluyó a China de la posibilidad de participar del dragado y balizamiento del río Paraná. ¿Por qué? Porque Shanghai Drilling Company es una de las dragadoras más importantes del mundo, tenía intención de hacerlo, pero se incorporó una cláusula donde se prohíbe a empresas que tengan capital estatal ser parte de la licitación, digamos. ¿Por qué? Porque lo que se juega ahí es claramente la disputa geopolítica en términos globales. Estados Unidos no quiere que China se quede con nada que tenga que ver con el control de la hidrovía, porque la mayoría de las corporaciones que navegan sobre la hidrovía por Paraná son yanquis, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos es una ruta estratégica. El control de las rutas marítimas y fluviales a nivel mundial hoy determina en gran parte la hegemonía del sistema internacional. Por eso, claro, no importa quién lo compra, por eso el debate sobre el Estrecho de Hormuz, por eso el debate sobre el Canal de Panamá, digamos. Bueno, un estrangulamiento en la circulación genera pérdidas impresionantes. Bueno, hoy Estados Unidos está perdiendo en todos lados, digamos, ¿no? Y esta no la quería perder. Obviamente somos grandes aliados de Estados Unidos. Se excluyó a China de la posibilidad de participar. Con Europa todavía. Con respecto a tu pregunta, porque con respecto a tu pregunta, los intereses que están atrás de la navegación claramente están nucleados a partir de las grandes corporaciones del agronegocio. A las grandes corporaciones del agronegocio le funcionó muy bien Jean Denul, le funcionó muy bien. En momentos de extremo estrés hídrico y extrema bajante del Paraná, seguían sacando
por la hidrovía Paraguay-Paraná a partir de dragar, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, a bajo costo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una favorita. Jean de Null es una favorita para la Bolsa de Comercio. Si no gana ella, es por otra circunstancia que no vamos a conocer en esta mesa. No, seguramente. Pero sí hemos conocido un montón respecto a la situación de la que venimos, la anterior, y bueno, lo que se está poniendo en juego sin dudas ahora. Sencillamente es una pérdida de soberanía más, por otro lado, donde Argentina no decide, o no es que no decida, no agarra un mango de lo que pasa, entra, sale, ni nada por el estilo de su peaje, país. ¿quién lo va a cobrar ahora? No, sigue siendo licitación de obra pública por peaje como en los 90, digamos. Volvemos a un esquema de los 90, quien va a cobrar el peaje es la empresa que se va a quedar a cargo, que además, digo, bueno, lo que en realidad discuten, bueno, es la cantidad de subsidios que van a tener, digamos, en su funcionamiento, porque no nos olvidemos que además del peaje tienen un montón de cosas que están subsidiadas, pagan mucho menos cargas tributarias que otras empresas, digo, bueno, hay un montón de cosas. Nosotros podríamos estar hablando de esto 3 días porque es realmente bochornoso lo que pasa. Pero un sistema perfecto para el enriquecimiento de, bueno, quienes estén detrás de eso, ¿no? En el 2004, una empresa que es Syngenta, una de las grandes corporaciones del agro, hizo un mapa que le llamó la República Unida de la Soja. Esto está absolutamente estudiado. Bueno, la República Unida de la Soja era un mapa donde estaba Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y parte de Uruguay. Integraban hacia donde querían que se expanda la frontera sojera. En el 2004, 20 años después, esto ya es la República Unida de la Soja. Las corporaciones, vos hablas de la soberanía, las empresas no piensan en términos de Estado. Los estados son un instrumento para la acumulación del capital. Entonces, este tipo de gobierno que tenemos hoy en la Argentina le sirve viene muy acorde a sus intereses de liberación irrestricta de la utilización de los bienes comunes, recursos estratégicos, vías navegables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la soberanía no está en discusión, no es algo que esté no es algo que no se ponen colorados lo que piensan esto en función de la posibilidad de bajar costos de circulación. Cuando yo vendo un producto que tiene muy bajo valor agregado, como un poroto de soja, bajo o nulo valor agregado, lo que nosotros llegamos a hacer es llevar ese poroto de soja al puerto de Rosario y ahí algunas de las empresas los transforman en aceite, digamos, ¿no? Ese es el bajo valor agregado que nosotros le agregamos a la producción. Cuando vendemos un producto con muy poco valor agregado, el costo de la circulación es muy grande. Tengo que vender mucho, cada vez más, para que el costo se me reduzca, porque vendo productos con bajo valor agregado. Si yo exportase microchips, mi realidad sería otra, ¿no? Claro. Digo, bueno, lo que estoy vendiendo es algo que tiene muy poco valor. Entonces tengo que reducir costos. Entonces todo está puesto en la logística de circulación. Todo está puesto ahí porque en eso se va gran parte de la ganancia de las transnacionales. Clarísimo. Muchas gracias, Álvaro. Creo Gracias que te dejé a ustedes. licenciado y ya estás en doctor. Soy doctor en geografía, sí. Doctor en geografía, exactamente. Así que por esa equivocación también del principio. Muchas gracias. Clarísimo todo, como Gracias a siempre. ustedes. El profe Álvaro Álvarez para nosotros, hablando sobre todo lo que compone hoy por hoy a mencionar a la hidrovía Paraguay-Paraná.